Siempre es una carrera tratar de terminar todo antes de que la música llegue al último bing. Estoy como, lo logré todo. Es un gozo estar con ustedes. Es un honor tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Y este es el último servicio, así que eso es algo bueno, sí. Algo bueno para mí. No celebran, pero yo sí por dentro. Hice 2 el sábado, 3 y estoy bien. No sé cómo el pastor John lo hace cada semana. Dios lo bendiga por eso. Pero es un gozo estar delante de ustedes para compartir la palabra de Dios. No puedo esperar para guiarlos por la sección de las Escrituras que vamos a ver. Estamos en el libro de Hebreos. Hemos estado allí juntos por un tiempo. Cuando el pastor John está fuera y está en su sabático, todos los pastores tienen la oportunidad de rotar y profundizar en este texto en particular. Y ha sido un viaje increíble. Esto comenzó con el pastor Kyle predicando la apertura de esta carta. Y no olvidaré su introducción, principalmente porque hizo un trabajo fantástico, realmente impresionante. Lo recuerdo bien porque no es que él no lo haga siempre, siempre lo hace, pero ese día estaba enfermo y aún así siguió adelante y entregó un mensaje fantástico. Comparto esto con ustedes para decirles que si solo están captando partes de esto, véanlo en línea. Busquen el canal de YouTube de Redeemer y ahí encontrarán todos los sermones relacionados con Hebreos y podrán seguirlo un poco más claramente. Fue fantástico, explicó que Cristo es superior a los profetas, a Moisés y a los ángeles. Explicó todo eso. En el capítulo 2 advirtió sobre alejarse de Cristo. Pude predicar sobre ello en la rotación. Y la semana pasada el pastor Todd inició la segunda advertencia del texto sobre no endurecer el corazón. Y hoy voy a abordar la segunda parte o el impacto de esa advertencia y luego explicaré el descanso al que Dios desea que nosotros entremos. Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que las tomen y busquen el libro de Hebreos capítulo 4. Si tienen las Biblias azules que repartimos, está en la página 1112. Mientras buscan ese pasaje, quiero prepararlos para que escuchen cómo Dios le habla a su pueblo. Gente que tenía todas las ventajas que podían tener y no entraron en el descanso de Dios. Mientras buscan el pasaje, pónganse de pie conmigo para la lectura de su palabra. Por cierto, si olvidé presentarme, soy Virgil Walker. Sirvo como uno de los pastores aquí en la Iglesia Bíblica Redentor. Están leyendo Hebreos 4, 1 al 10. La palabra de Dios dice, mientras aún queda la promesa de su descanso, temamos, para que nadie parezca haber fallado, porque se nos anunció el evangelio como a ellos, pero el mensaje no les sirvió, pues no se unieron por fe a los que oyeron. Pues los creyentes entramos en ese descanso, como dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi descanso, aunque sus obras concluyeron desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo del séptimo día, y Dios descansó el séptimo día de su obra. Y de nuevo dice, no entrarán en mi descanso. Como aún falta que algunos entren, y quienes primero oyeron la buena nueva no lo hicieron por desobedientes, Dios vuelve a fijar un día hoy, diciendo por David mucho después, como se dijo, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les diera el descanso, Dios no hablaría luego de otro día. Así aún queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, pues quien entra en su reposo descansa de sus obras como Dios de las suyas. Pueden sentarse. Como ya se habrán dado cuenta, esta es una sección de las Escrituras increíblemente densa. Y supe cuando recibí esta asignación, las asignaciones las dan con mucha anticipación, que tenía mucho trabajo por delante. Y así, en lugar de retrasarme como suelo hacer y esperar hasta la semana anterior para empezar, en realidad comencé con esto hace unas 3 semanas. Pensando en el texto, desglosando el texto, haciendo un esquema del texto, identificando qué partes eran increíblemente importantes. Como pueden imaginar, cuando atraviesas un proceso así, casi se convierte en los lentes a través de los cuales ves todo. Y lo que quiero decir con eso es que veía este texto en todo. Lo veía en todas partes.
Podía ver ejemplos en tantos lugares diferentes y de tantas maneras distintas, y realmente fue algo que me resultó increíblemente útil. Espero poder desglosar parte de lo que experimenté durante este tiempo para que ustedes también puedan beneficiarse de ello. Recuerdo que el sábado, al llegar, mientras me preparaba, estaba hablando con los chicos en la parte de atrás. Todos nos reunimos para orar justo antes de esto el servicio. Y les contaba sobre este desafío que he visto por todas partes. Hay 1000 ejemplos. Me resultó difícil decidir qué incluir y qué dejar fuera. Y por supuesto, un pastor en particular intervino, y no voy a decir su nombre, Pastor Kyle. Él dijo: hermano, solo apégate a tus notas. O sea, no te desvíes, solo apégate a tus notas. Y sonrío porque tiene razón, porque si no lo hago, estaríamos aquí mucho tiempo. Creo que fue un buen consejo. Haré una mezcla de ambos y espero que les sea muy útil sin tardarnos tanto tiempo. Yo también tengo que almorzar, igual que todos ustedes, pero la generación de la que estamos leyendo es una generación que lo vio todo. Vieron el mar levantarse y mantenerse en su lugar mientras ellos caminaban sobre tierra seca. Vieron pan caer del cielo 6 mañanas a la semana durante 40 años. Vieron fuego descender, las nubes posarse sobre la tienda donde Dios había venido a vivir en medio del campamento. Tenían la presencia de Dios más cerca de ellos de lo que nosotros la hemos tenido jamás. Y aún así, esa generación murió inquieta en el desierto, fuera del descanso que Dios les había prometido, porque no quisieron creerle. Ahora, si eres como yo, a veces cuando lees el Antiguo Testamento, la narrativa del Antiguo Testamento, lo lees y escuchas lo que hizo Israel y las decisiones que tomaron, y simplemente, sabes, si tuviera cabello me lo arrancaría. Solo pienso, ¿qué les pasa a estas personas? ¿Por qué no lo entienden? Están ahí mismo viendo esto, como si yo hubiera estado allí y realmente hubiera visto el milagro. Hubiera visto dos grandes masas de agua apartarse y pudiera caminar. Si yo hubiera visto eso, creería firmemente en todo. Pero la realidad está muy lejos de la verdad. La verdad es que creo que esa es la respuesta natural de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero lo que el Antiguo Testamento debería hacer por nosotros al mirar la narrativa es que debería llevarnos a ver las Escrituras como un espejo, ¿verdad? Siempre es un espejo que nos refleja nuestras propias malas decisiones, nuestra propia desobediencia. Siempre es un espejo antes que una ventana. Lo hemos visto en nuestros días. Mientras pensaba en esto, traté de ponerlo en nuestro contexto y pensé, hemos visto más que ellos y sin embargo no confiamos en Él más que ellos y a veces incluso menos. Y mira el fruto que ha producido nuestra incredulidad. Mientras estudio esto, quiero ponerte en el mismo lugar en el que yo estaba. Estoy tratando de pensar cómo poner todo esto en las categorías correctas. La desobediencia del pueblo, el fruto de esa desobediencia fue que era su interminable inquietud, todas las cosas que estaban haciendo. Para mí no tuve que mirar más allá de esta cosa, de mi teléfono. No es que el teléfono sea algo malo, pero el hecho es que no podemos dejarlo. Hace un tiempo escribí un artículo en el que hablaba de cómo para mí fue increíblemente revelador pensar en cuál es la primera cosa que hago cuando me despierto por la mañana. Lo primero que hago, me despierto y automáticamente busco el teléfono. Y luego para mí, como alguien que hace comentarios culturales, empiezo a desplazarme por el teléfono y veo qué pasó ayer. Y veo quién está respondiendo y me empiezo a molestar, a enojar y a frustrar. Y todo eso antes de que mis pies toquen el suelo. Todo eso sucede antes de que tenga una sola oportunidad de abrir los ojos con gratitud y acción de gracias a un Dios que me permitió descansar en su presencia en seguridad. Pero no podemos soltarlo. De hecho, investigué al respecto. Los estudios muestran que lo usamos 186 veces al día, 5 horas diarias. Si sumas todo eso en un periodo de 24 horas, estamos hablando de 76 días completos al año. No podemos calmar la mente.
Los CDC informan que más de 1 de cada 10 adultos ahora toma medicación para la depresión y que la depresión ha aumentado un 60% en la última década. No podemos quitarnos el dolor de la soledad. Me resultó a mí increíblemente interesante la advertencia del cirujano general titulada "Nuestra epidemia de soledad y aislamiento" nos hace la advertencia de que carecer de conexión social es tan peligroso como fumar un total de 15 cigarrillos al día. Hemos construido la mayor riqueza que el mundo haya visto jamás y nos estamos muriendo en ella. Y aquí viene la parte más extraña. Aunque todos lo sentimos, no es el hombre que menos tiene quien más lo siente. En realidad es aquel que finalmente lo consiguió todo. El que pagó la casa, el que cerró el trato, el que logró que sus hijos terminaran la escuela. Es el hombre que se acuesta por la noche y ha trabajado toda su vida por esta tranquilidad y aún así no puede encontrar descanso. Ese silencio en realidad intenta decirle algo, que fue creado para un descanso que ninguno de nosotros puede ganar ni comprar. Y no es el primero. Hay toda una generación que tampoco pudo entrar en su descanso. Toda una generación que estuvo a un paso del descanso que solo Dios puede dar y aún así se alejaron. Dios los mira y dice una palabra: hoy. Esa palabra no era solo para ellos. El autor de Hebreos no dejaría que esa generación quedara enterrada en el capítulo 3 sin usar su tumba como una señal de advertencia para nosotros. Es curioso ver esa palabra hoy. No la elegí yo, es la palabra de Dios y Él se detuvo. Él no dejó de decirla. Generaciones después de que la última fuera enterrada en la arena, Dios habló por David en el Salmo 95 y la palabra no cambió. Hoy, si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. Esa generación que puso a Dios a prueba ya no estaba, pero la advertencia sigue vigente. La buena noticia es que la puerta por la que no quisieron entrar sigue abierta para nosotros hoy. Si esa puerta sigue abierta en los días de David, 400 años después, entonces también está abierta para nosotros aquí mismo, en este lugar. Ese es el argumento que está haciendo el autor de Hebreos. Él nos guía a través del cementerio del desierto y cierra el capítulo 3 con una de las frases más tristes que creo hay en la carta. Miren, Hebreos 3:19. Explicando su condición, él escribe esto: así que vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Así que aquí está el punto principal de todo el argumento en una sola frase. Este es el punto principal para aquellos de ustedes que están tomando notas. Debido a que el reposo en el que Dios mismo entró sigue estando abierto hoy, nosotros entramos en él por la fe. Y lo perdemos como lo hizo Israel, solo por la incredulidad. Ahora, escúchenme muy clara y sencillamente. No trabajamos para entrar en el reposo de Dios. Entramos en ese reposo por medio de la fe. Así que vamos a seguir al autor a través de 4 movimientos porque él no solo aborda estas ideas, él en realidad las prueba. Así que comencemos donde comienza el autor, con la puerta abierta y el santo temor de perderla. El punto número 1 es este: la promesa aún permanece. La promesa aún permanece. Miren el primer versículo allí. Por lo tanto, mientras la promesa de entrar en su reposo aún permanece, temamos no sea que alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Ahora quiero que escuchen el fundamento que hay bajo la advertencia. Primero, la promesa aún permanece. Basado en esto, habla del temor necesario, pero noten en qué se apoya. La promesa de entrar en su reposo permanece. Temamos. Él no nos dice que temamos porque la promesa no esté o porque la puerta se haya cerrado. No, nos dice que temamos porque todavía está abierta. No puedes fallar en alcanzar un reposo que nunca estuvo allí para ser alcanzado.
Así que la única razón más bien por la que la advertencia realmente tiene peso es porque el reposo todavía está allí, aún prometido, aún puede ser alcanzado o perdido. Y tenemos que dirigir ese temor correctamente, porque no quiero que te vayas de aquí temiendo esto de manera equivocada. El temor no es el miedo que tiene un creyente de que Dios le quite lo que ya le ha dado. No, eso no es de lo que está hablando aquí. Escuchas las palabras. No sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El temor no es perder el descanso. El temor es descubrir que nunca entraste en él. No es el temblor de un hijo que ha sido echado de la casa. No, es el temblor de un hombre que asumió que estaba dentro de la casa solo para que le dijeran que fuera a revisar la puerta y se diera cuenta de que no está dentro de la casa. Por eso Pablo nos dice en Corintios, 1 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No para que se desesperen, sino para que no presuman. El creyente no huye de ese mandato. El verdadero creyente abraza ese mandato. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente prefiere ser probado ahora y descubrir dónde está parado en lugar de hacerlo después cuando ya es demasiado tarde. Pienso en el texto más aterrador de las Escrituras, en Mateo capítulo 7, donde Jesús dice: apartaos de mí, nunca os conocí. Ese no es el lugar donde quieres ser probado. Quieres ser probado mucho antes de llegar a ese punto. Ese tipo de temor es un amigo, no un enemigo. Quiero que veas la misericordia que en realidad se esconde dentro de la advertencia. La generación que cayó en el desierto perdió la promesa, pero no la canceló. Su incredulidad los dejó fuera, pero no vació la promesa de su poder. El reposo en realidad permaneció, simplemente permaneció sin ellos, y el reposo en realidad los sobrevivió generación tras generación tras generación desde entonces. Todo aquello que Israel dejó atrás permanece aún disponible y la puerta que ellos rechazaron nunca se ha cerrado. Así que aquí es exactamente donde pensé en todos ustedes al dar inicio a este estudio. El autor de este libro no llega a realmente exponerlo todo. Habla sobre el reposo. Lo pone constantemente en diferentes contextos y todo el tiempo uno está como, explícalo, dime, dame él. ¿De qué estás hablando? Y a medida que avancemos en esto, vas a sentir esa tensión y no voy a rescatarte de ella. Tuve que atravesarla de la misma manera en que te la estoy transmitiendo. Así que quiero que escuches lo que él está diciendo. Hay una razón por la que está creando esta tensión. Tampoco quiero que escuches esto como una lección de historia. Sería muy fácil para nosotros decir, oh, esto es una lección de historia sobre algunas personas que murieron hace mucho tiempo. Pero el autor realmente quiere asegurarse de que te está haciendo una pregunta a ti y a mí también, porque esta advertencia nunca fue escrita para personas fuera de la iglesia, fue escrita para personas dentro de la iglesia, para los que se reúnen, para los que escuchan la palabra leída y predicada, para los que llevan el nombre del pueblo de Dios y que aún después de todo eso puede que nunca hayan creído. Está escrita para la persona que ha estado sentada en el banco toda su vida, ha escuchado cada promesa y nunca ha depositado su confianza. Si les preguntaras dirían, oh sí, yo soy creyente, sí, yo creo, sí, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, no soy agnóstico, no soy ateo, o sea, yo creo. Pero se van y sus vidas nunca reflejan la misma creencia de lunes a sábado que dicen tener el domingo por la mañana. Dicho esto no es para una persona que está pensando en una advertencia para Israel. No, esta es una advertencia para nosotros y el autor no nos deja mantenernos a distancia. Virgil, ¿cómo sabes que es para nosotros? Bueno, mira el versículo 2. Porque las buenas nuevas nos han sido anunciadas a nosotros lo mismo que a ellos. Nos llegó igual que a ellos, lo que obliga a plantear la pregunta que realmente rige todo el pasaje. Si la promesa era la misma, ¿por qué una generación murió fuera de ese descanso?
El autor responde eso en una sola línea. En el versículo 2 dice: el mensaje que oyeron no les sirvió de nada porque no estaban unidos por la fe con los que escucharon. Lo escucharon, simplemente no les sirvió de nada. Y no les sirvió porque nunca se unieron a ella por medio de la fe. La palabra es verdadera y la palabra era para ellos. Sin embargo, no les aprovechó porque oír no es creer. Por eso dice que temamos. No porque la promesa sea frágil, sino porque nosotros lo somos. La promesa, de hecho, aún permanece. La única pregunta que queda es si haremos lo que esa generación no quiso hacer: tomar las buenas noticias que hemos escuchado y creerlas. Bueno, si creemos, ¿cómo entramos? ¿Cómo se ve eso? Punto número 2, entramos por la fe, versículos 3 al 5. Entonces, ¿cómo entramos? Nosotros, el versículo 3 responde eso antes de que siquiera podamos preguntarlo. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Escucha el tiempo verbal ahí. No dice que los que hemos creído entraremos algún día cuando muramos. Los que hemos creído entramos ahora, tiempo presente. Ya, todo este gran esfuerzo termina en este momento. Esa pesada carga se retira ahora mismo. Y la palabra creído es realmente clave para todo el pasaje. Mira que divide a los dos grupos en el capítulo. No es quién escuchó y quién no. Ambos lo hicieron. No se trata de que unos tuvieran la promesa y los otros no. No, ambos tenían la misma promesa. La diferencia es que hubo una generación que entró y otra generación que murió. Y la única diferencia entre ellas fue una cosa, y esa cosa fue la fe. Uno creyó en la promesa y el otro simplemente la escuchó. Ahora, hoy en día creo que hay tal abuso del lenguaje. Casi hemos despojado a algunas palabras de su significado. Déjenme darles un par de ejemplos. El significado de cristiano ya no es lo que solía ser. Hoy en día, cuando alguien me dice, sí, soy cristiano, tengo que hacer una pregunta. ¿A qué te refieres exactamente cuando dices que eres cristiano? ¿Qué implicaciones tiene eso según tu propia confesión de fe? ¿Por qué digo eso? Porque he llegado a creer que si me dices que eres cristiano, significa básicamente que naciste en Estados Unidos. O puede que signifique que naciste en el sur. Ese es más o menos el peso que tiene. Se le ha despojado de lo que realmente significa. La creencia es similar. Yo creo, soy un creyente, yo creo, tengo fe en mi fe. Eso es incredulidad. Yo creo que creo. ¿Qué significa eso siquiera? Hemos vaciado la palabra de su significado hasta que casi no significa nada. Déjame mostrarte la diferencia entre creer en algo y confiarte a ello. Pensé en un ejemplo para esto, y el primero que me viene es una silla. El viejo adagio dice que tienes una silla y crees que te sostendrá. Crees que te sostendrá, te sientas y ahora te sostiene. Esa es tu fe. Y digo que no usaré ese ejemplo. Empecé a pensar en una boda, y la última a la que asistí fue hace aproximadamente un año en esta época. Estaba tan emocionado. Acababa de llegar aquí y regresamos a Omaha, Nebraska. La boda a la que asistí fue una que yo oficié. Fue la boda de mi hijo y su esposa. Vaya, hombre, fue increíble ser testigo de algo así. Y no lo digo solo como padre, sino también en mi papel como pastor. Y poder guiarlos a través de ese proceso. Fue absolutamente asombroso. Y claro, a nuestra nuera, hombre, nosotros amamos a nuestra nuera. Mi esposa, Tamika, la llama nuestra hija por amor. Le tenemos mucho cariño, pero para cuando dos personas están de pie en un altar, la evaluación de sus vidas ya se ha hecho. Ella conoce a este hombre con el que está a punto de casarse. Ella lo ha visto cumplir su palabra, y si la apartaras y le preguntaras, ¿crees que él te será fiel? Ella respondería seguramente sí. Ella dirá que sí sin dudarlo ni un momento. Está absolutamente convencida, pero estar convencida no es lo mismo que estar casada. Todavía hay un momento muy especial que todas las personas en la sala están esperando. Es el instante en que le preguntan formalmente si acepta a este hombre como su esposo.
Por un instante cae un silencio sagrado en la sala mientras esperamos con ansias escucharla decir, sí, acepto. Y es casi como si una vez que eso sucede hubiera una especie de suspiro que recorre el lugar. Porque hasta que ella lo dice, solo es una mujer que cree que un buen hombre cumplirá sus promesas. Pero cuando lo dice, le entrega toda su vida. Deja de examinarlo y evaluarlo y empieza a confiar en él. Él toma absolutamente todo lo que es y lo pone en su palabra y se arriesga a perderlo absolutamente todo si él falla. Esa es la gran diferencia entre simplemente creer cosas sobre él y entregarse por completo a su voluntad. Ninguna cantidad de lo primero te hace estar realmente casado. Únicamente este segundo acto de entrega es lo que realmente lo logra. Ahora quiero que escuches la tragedia en el desierto. Israel estaba de pie ante el altar del Dios viviente. Tenían todas las razones para confiar en él. Cada promesa, cada rescate ya estaba detrás de ellos. Y a diferencia de una novia, Israel no estaba arriesgando a un hombre que pudiera fallarles. Se encontraban ante un Dios que jamás les iba a fallar. Y cuando llegó el momento de decir, sí, acepto, de entrar en la tierra, confiando plenamente solo en su palabra, simplemente no fueron capaces de decirlo. Ellos creían lo suficiente acerca de Dios como para estar convencidos, pero no se entregaron lo suficiente a Él como para seguir avanzando. Así que se quedaron allí en el altar de Dios, escuchando todas y cada una de sus promesas, experimentando cada buen regalo, y aún así salieron al desierto sin casarse con aquel que habría cumplido su palabra, absolutamente cada una de sus palabras. Eso es lo que significa el versículo 2 cuando dice que la palabra no les aprovechó porque no estaban unidos por la fe. La fe es la unión. La fe es lo que une al oyente con la promesa, de modo que todo lo que es verdadero se convierte en suyo. Luego el autor nos lleva de regreso al principio. Y no me refiero al principio de los hijos de Israel, porque eso ya lo hemos cubierto. En realidad nos lleva al principio de la creación. ¿Ves qué difícil es este texto? No solo nos hace retroceder por las generaciones de Israel, ahora nos lleva al principio, a la creación. Mira los versículos 4 y 5. Él ha hablado, en algún lugar has hablado así del séptimo día, y Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Y de nuevo en este pasaje dice, no entrarán en mi reposo. Así que el reposo al que somos llamados no es un reposo que Dios inventó para nosotros. Es un reposo en el que Él mismo entró en el séptimo día, al amanecer de la creación. Y eso nos dice todo sobre cómo entramos nosotros. Tú no entras en un reposo terminado trabajando. Entras confiando en que la obra ya está hecha. Intentar ganarte este reposo de Dios es un insulto, pues su naturaleza es que la obra ya está terminada. Israel no descansó porque no quiso confiar en aquel que había ido delante de ellos. Y nosotros no descansaremos mientras intentemos terminar lo que Dios ya ha declarado terminado. La pregunta del versículo 3 nos interpela directamente a cada uno. No es esto. No es, ¿has trabajado lo suficiente para entrar? ¿Has creído? ¿Has dejado de esforzarte y confiado en la obra terminada? ¿O sigues parado en el altar convencido de la promesa, pero negándote a decir, sí, acepto, si soy honesto, aquí es donde muchos de nosotros estamos, ¿verdad? Yo, mientras lucho con el texto y escucho acerca de este descanso y lo voy recorriendo, yo soy como tú. Estoy como, ¿de qué está? Soy yo de quien habla. Tuve 3 semanas para desglosar esto en tiempo real y reconozco que el texto está hablando absolutamente de la persona que ha llegado al punto en que ha escuchado una y otra y otra y otra vez. Han escuchado la verdad de la palabra de Dios y aún siguen ahí sentados sin tomar la decisión de seguirlo. Oh, predicador, yo voy a ir algún día. Tengo algunas cosas que tengo que arreglar, tengo que limpiar, ya llegaré. Oh, bueno, la verdad es que yo creo. Sí, sí, yo creo. Bueno, tu vida honra a Dios. Yo dije que creo.
Por otro lado, abarca a quienes sabemos que estamos dentro. Nosotros creemos, hemos sido convencidos y puesto nuestra fe en Cristo. Pero hay momentos en que luchamos o cuestionamos. Eso puede hacer que endurezcamos el corazón. No preguntaré más ni examinaré mi vida. ¿Estoy bien? O si eres como yo, buscas otro peldaño. Todavía, esto es demasiado bueno para ser verdad. Tengo que añadirle algo a esto. Hay algo que tengo que hacer. Yo necesito ser quizá necesito ser un diácono, quizá necesito debo añadir esto también. Tengo que presentarme de voluntario. Lo que necesito decir es, y entonces las cosas que haces no provienen de una abundancia de descanso, sino desde una postura de querer demostrarle algo al mundo. No le llevarías un libro de cuentas a Dios. Sabes que no debes hacerlo, pero algo en ti todavía necesita tener un libro de cuentas. Bueno, ves, te dije que este texto me tenía luchando y fue en ese espacio donde reconocí que el escritor entonces nos lleva de vuelta a la incredulidad de Israel. Punto número 3, aprende de la incredulidad de Israel. Recuerda al hombre del que hablé al principio, el que consiguió todo por lo que había trabajado. Él se acostó tranquilo y aún así no pudo encontrar descanso. Nosotros conocemos bien ese dolor. De hecho, le pusimos nombre a ese sentimiento. Ahora el escritor nos dice qué lo causó. Había una razón muy clara por la que llegar al destino nunca termina con la inquietud. ¿Qué quieres decir? Estamos buscando un lugar. Estamos buscando un punto de aterrizaje, lo conseguimos, ya estamos ahí, lo logramos. En este punto cuestionas el texto preguntándote, ¿acaso no se había dado ya el descanso? ¿No fue Josué quien condujo a Israel a la tierra? ¿No fue la conquista de Canaán el descanso que Dios prometió? El autor lo explica claramente. El versículo 6 dice, aún falta que algunos entren, pues quienes primero oyeron la buena noticia no entraron por su desobediencia. La puerta sigue abierta y la primera multitud no pasó. Versículo 7, Dios fija un día hoy, dijo David mucho después. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Míralo, este es el punto central. Versículo 8, si Josué les diera el descanso, Dios no hablaría de otro día. ¿Ves? Josué los hizo entrar, tomaron la tierra. Ellos poblaron las ciudades, pero por todas las medidas externas habían llegado. Sin embargo, 4 siglos después, Dios aún habla por David diciendo hoy y mantiene la puerta abierta. Esto significa que la conquista no fue el descanso que Dios pudo haber dejado. Si ese fuera el caso, Dios no habría dejado nada más que dar. Pero Él aún ofrece. Así que el descanso de Dios era algo que Canaán nunca dio. La tierra fue un regalo real. Esa experiencia fue un regalo, pero no era el descanso. Apuntaba a algo más profundo que cualquier frontera. Si te esfuerzas conmigo, ¿dónde está ese descanso? Quiero que ahora lo pienses en nuestro contexto actual. Quizás hayas escuchado a hombres en la televisión decir, ¿sabes qué? Yo estaba quizás una figura deportiva. Estuve trabajando tan duro, llegamos al Super Bowl y ganamos el Super Bowl y yo no. Semanas después me alegré de que sucediera, pero no me llenó como pensé que lo haría. O yo obtuve ese ascenso en el trabajo y estaba buscando ese peldaño en la escalera del éxito y llegué ahí y pensé que una vez que llegara, eso no era. O estás en un entorno de iglesia, piensas, hombre, si pudiera ser pastor, si pudiera ser, llegas ahí y aún así sigue habiendo esa inquietud. ¿Por qué? Llegar al lugar no es el descanso. Llegar al lugar correcto no es el descanso que piensas que finalmente será. Quizás ahora entendamos por qué el hombre del que hablé antes estaba tan decepcionado. La decepción que se siente cuando llegas a un punto en particular y la inquietud no desaparece, es porque estás mirando lo incorrecto. La cosa en sí misma nunca fue
el descanso, no porque no tuviera valor, sino porque nunca fue hecha para soportar el peso que tu alma le está poniendo. Solo el descanso de Dios puede soportar eso, y fuiste creado para el descanso de Dios. Quiero que veas la misericordia de Dios. Josué, la generación de Josué falló, pero la oferta no expiró. Piensa en la paciencia de Dios, siglo tras siglo de rebelión. Y Dios sigue estableciendo otro día, sigue diciendo hoy, hoy, hoy. Pienso en quien ha postergado a Dios, lo ha alejado o corre tras algún peldaño y Dios dice, no, detente. Hoy confía en mí, hoy descansa en mí. Qué paciencia la de Dios en su advertencia. Israel tenía la tierra, tenían el templo, tenían toda la presencia visible de Dios entre ellos. Y aún así Dios sigue diciendo, hoy no endurezcan sus corazones. Si se puede perder el descanso, porque es posible, estar entre el pueblo de Dios no es lo mismo que entrar en el descanso de Dios. Todos ustedes han escuchado el ejemplo de que estar en un garaje no te convierte en un auto, ¿verdad? Han escuchado el ejemplo de que estar en una iglesia no te convierte en cristiano. Pero aún así hay tantas personas que piensan que eso es lo necesario, lo que nos deja con una pregunta y el autor está a punto de responderla. Si la tierra no era el descanso y Josué no era el descanso, ¿cuál es el verdadero descanso y permanece para nosotros ahora? Punto número 4, el descanso que permanece, versículos 9 y 10. Entonces el versículo 9 nos da la respuesta. Por lo tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Ahí está. Después de 3 puntos, llamándolo el descanso, el descanso, el descanso. Entren en el descanso de Dios. Entren en el descanso, el descanso. Finalmente el autor nos deja saber que el descanso está ahí y está disponible. Antes de profundizar en el descanso, repasemos lo que la mayoría de nosotros, sé lo que estaba pensando mientras desarrollo esto. Para mí, el descanso de Dios es algo muy parecido a unas vacaciones. No planeo muchas vacaciones, pero cuando lo hago, marco la fecha, reservamos el tiempo, envío todos los recursos, el dinero, dejo todo listo y salimos por una semana. Llevo a mi familia, los preparo, los subo al coche y vamos al destino. Disfrutamos de todas las cosas que las vacaciones ofrecen y proporcionan. Regresamos a la habitación, empacamos todo, regresamos el domingo noche, sabiendo que el lunes es nuestro día. Y en el momento en que llegamos, ¿qué es lo que sentimos? Están totalmente agotados y muy cansados. Y entonces en ese caso tienes que tomarte unas vacaciones ¿de qué? De las vacaciones. Así que si pensabas que el descanso de Dios es una oportunidad para disfrutar unas vacaciones, eso no es para nada lo que Él quiere decir en este contexto. No se trata de la idea de que cuando lleguemos vamos a estar en una nube flotando y tocando instrumentos con alas en la espalda. Esa no es la visión del descanso de Dios. Observen al autor, porque él vio la misma brecha que nosotros y usa un término nuevo. Es una palabra inédita. Antes usaba el término griego común para descanso, ¿verdad? Pero aquí escribe sabatismos, un reposo o celebración sabática. Esta es una palabra inusual porque solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento y este es el lugar donde aparece. Él cambió la palabra a propósito porque la palabra común no era lo suficientemente grande para lo que quería decir. Es un reposo sabático, no es solo descansar, es el séptimo día, ¿ves? Remite a cuando Dios descansó tras crear todo. Este es el orden de la creación donde Él descansa en el séptimo día. Ahora, Él no descansó porque necesitara relajarse o recuperarse. Él no estaba agotado, Él no se cansa. Él descansó porque la obra estaba completa, porque no quedaba nada más por hacer, porque había terminado y era bueno. Él entró en ese descanso sobre la base de la satisfacción. Este es el Sabbat, no es el fin del esfuerzo, sino el disfrute de la culminación. No es un colapso. Lo que él contempla es el deleite. Y eso es lo que el autor dice que permanece para el pueblo de Dios. No es un día libre, no es una pausa en el esfuerzo.
El mismo sabbat en el que Dios entró, Él lo hizo sobre la base de su obra terminada. Ahora me gustaría tener mucho más tiempo para profundizar mucho más en esto contigo, y de hecho los versículos que pude explicar no incluyen todo lo que viene justo a continuación. Lo que vamos a estudiar y aprender la próxima vez que alguien venga es esto: que el descanso tiene un nombre y un rostro y es realmente hermoso. Pero los que estamos aquí debemos detenernos en el versículo 10, porque el que ha entrado en el descanso de Dios también ha descansado de sus obras como Dios de las suyas. Observamos el modelo que el autor presenta. Es increíble. Comienza con el temor. Examínate a ti mismo y mira la puerta. Ahora sientes esa sensación de apertura y de plenitud. Una sensación de que Dios nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si has sido una de esas personas que han estado esforzándose toda su vida y sientes que estás a un logro de fracasar, siempre estás atrasado, nunca terminas, siempre estás esforzándote. Eso es lo que te mantiene fuera. Pocos de nosotros pensamos en el descanso como deberíamos. De hecho, Martín Lutero conocía este terreno mejor que nadie. Él fue un reformador, un monje que subió las escaleras de Roma de rodillas, un doloroso escalón a la vez, convencido de que cada paso sangriento lo acercaba más a Dios. La tragedia no era que a Lutero le faltara sinceridad. Probablemente fue uno de los hombres más sinceros que conocemos. La tragedia era que Cristo ya había subido la única colina que podía reconciliar a los pecadores con Dios, y Lutero estaba de rodillas tratando de terminar una obra que el Calvario ya había terminado. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Cada vez que intentamos ganarnos lo que ya ha sido asegurado, estamos de nuevo en las escaleras, sangrando y subiendo y agotándonos hacia una cima, hacia una cumbre que el Hijo de Dios ya ha alcanzado. Deja de escalar, empieza a confiar. Permíteme decir esto por último. Pensé en esto en el contexto de mi propia vida y yo confío en Dios, pero todavía hay una inquietud. Mencioné al principio que es importante para nosotros leer y estudiar la palabra, pero también dejar que la palabra nos estudie y nos examine a nosotros. Así que durante semanas, mientras me preparaba, comencé a ver este texto en todo. Anoche tuve la oportunidad de estar en la prisión, una oportunidad increíble para predicar en ese lugar. Me encanta hacer ministerio en la cárcel. Los hombres en ese lugar increíblemente hambrientos. Es una alegría tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios en ese contexto. Ellos están ahí esperando cada palabra. Están atentos porque para ellos es vida. Estaba sentado atrás junto a un caballero mayor, un hermano de habla hispana, y bueno, tuve que conseguir un traductor para que pudiéramos comunicarnos. Él llevaba su Biblia y también una traducción al español. La Biblia estaba llena de notas y subrayados y pensé, este hombre ha estudiado mucho. Por respeto y deferencia le dije, hermano, tú eres un predicador. Él sabía que yo iba a predicar. Me dijo, oh, no. Le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas predicando la palabra? Él respondió a través de su traductor, unos 20 años. Dije, ¿en serio? ¿20 años? Sí, llevo aquí 26 años. Pensé, vaya. Así que queriendo mostrarle respeto, le dije, mira, voy a predicar. Tengo 30 minutos. Cuando regrese, voy a volver contigo. Me sentaré, calificas mi sermón y me dices qué tal lo hice. Y cosas así. Él sonrió un poco, lo entendió, se rió y seguimos nuestro camino. Me levanté. Cantamos, predicamos e hicimos lo necesario allí. Los muchachos hacen un trabajo fantástico. El ministerio de esta iglesia en la cárcel es fenomenal. Chuck Holmes y Chris Sabino trabajan de maravilla. Al terminar de predicar, saludé a los 60 hombres que estaban allí, estrechando la mano e interactuando con cada uno. Hablamos e interactuamos y al final me senté allí y pensé, esto estuvo bien. Entramos a las 5 en punto y ya eran como las 8. Teníamos que salir a esa hora y justo a las 7:45 me puse inquieto. Ya estaba listo para irme. Pensaba, ¿qué es lo que sigue? ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué vamos a hacer?
Sabía que tenía que predicar el domingo y pensé, está bien, tengo que volver a lo siguiente. ¿Qué sigue? Salí al auto y de repente este texto sobre el que estoy a punto de predicar acerca del descanso me golpeó como una tonelada de ladrillos. Estoy sentado ahí en el auto y pienso, ese hombre con el que acabo de hablar ha estado en este lugar durante 26 años. Ha predicado la palabra durante 20 y estaba en paz, estaba relajado. Yo estuve ahí 3 horas y ya me estaba saliendo de la piel, listo para lo siguiente. El Espíritu de Dios a través de la palabra simplemente se manifestó ante mí, simplemente descansa, está en el momento exacto en el que ahora mismo estás haciendo mi obra, deja de perseguir lo siguiente, descansa. Así que dije, está bien. Así que te animo de esta manera. El texto habla de la persona que está justo en la puerta, que ha escuchado y escuchado y escuchado, y aún así no está dispuesto a decir, sí, acepto. No seas esa persona. Esto es una advertencia para ti. No mueras en el desierto como aquellos que estaban en Israel. Pero también es una advertencia para nosotros, para aquellos de nosotros que nos esforzaríamos, que trataríamos de abrirnos camino, pensando de alguna manera que lo que hacemos está llenando una especie de registro que nos hace más brillantes, aceptables, beneficiosos para Dios. Todo lo que hacemos debe surgir de una abundancia de descanso, paz y gozo, porque la obra ya está terminada. Amén. Padre, te damos gracias por quien eres, agradecidos por tu palabra, es verdad. Doy muchísimas gracias a Dios porque su palabra nos lee y porque todos podemos ser cambiados y transformados por ella mediante la renovación constante de nuestra mente. Oro por estos, tu pueblo, para que nunca sean los mismos, no por nada de lo que yo haya dicho, sino por lo que dice tu palabra y para que realmente encuentren descanso en ti. Es en el nombre de Cristo que oro, amén. Oye, espera, si este mensaje te bendijo, suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte este video y activa las notificaciones. Así llegaremos a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos.